Good morning, everyone. Buenos días y bienvenidos a esta tercera ponencia del día. Es un placer presentar a nuestro prestigioso conferenciante, el profesor Martin Smith, profesor de epistemología de la Universidad de Edimburgo, y sus áreas de interés hacen referencia a la filosofía del derecho y la epistemología. Y ha publicado un libro que se titula Entre la probabilidad y la certeza, que fue publicado por Oxford University Press en 2016. Y ha publicado más de 30 artículos en diferentes revistas como The International Journal of Evidence and Proof. Además, es investigador de diferentes proyectos. El primero hace referencia a la variedad de los riesgos entre 2020 y 2023. El segundo proyecto, la verdad y nada más que la verdad, entre 2013 y 2016. Y el tercer proyecto, entre 2015 y 2016, sobre la probabilidad de la verdad. Le cedo la palabra. Muchísimas gracias. Gracias por estas palabras introductorias y muchísimas gracias por haberme invitado aquí hoy para dar esta ponencia. Para mí es un privilegio poder ser ponente en esta conferencia y agradezco mucho esta oportunidad. Y espero que lo que vaya a explicar sea de interés para ustedes. Me parece que ya disponen de la documentación en la aplicación de la conferencia, porque haré referencia a parte de esa documentación. Y la prevención de los crímenes violentos a menudo se consideran el objetivo principal del derecho, y lo importante es saber si puede repetir dicho tipo de crimen en el futuro. Y a veces vemos que hay diferentes consecuencias, como puede negarse la libertad condicional o se puede dar una pena más larga. Sabemos que las evaluaciones de la peligrosidad tradicionalmente se han basado en la evaluación clínica de la salud mental o en la interpretación de los jueces, pero a veces existe un método que se basa en un algoritmo que tiene en cuenta diferentes variables que se correlacionan con la repetición de este tipo de delitos violentos. Y el punto de partida de este artículo es la siguiente cita de Anthony Duff que aparece en su publicación. Por ejemplo, esta persona es un varón joven, sin trabajo y sin una relación estable en el hogar, y además utiliza drogas, y por lo tanto existe una correlación empírica entre la participación en este tipo de grupo de personas, y por lo tanto existe un peligro de que una persona así pueda cometer este tipo de delito. Eso no significa que esta persona sea peligrosa, y esto es una cita del artículo de Duff sobre la peligrosidad y la ciudadanía. Y de hecho, Duff ha vuelto a publicar más artículos sobre este tema. Y lo que Duff está diciendo es que incluso si tenemos a una persona que forma parte de un grupo demográfico que presenta una alta frecuencia de recidiva, no podemos llegar a la conclusión sobre esta base que esa persona es peligrosa. Y yo creo que desde el punto de partida hay una cuestión muy intuitiva sobre lo que afirma Duff. Pero, ¿cuál es esta distinción entre
el peligro y la peligrosidad a la que se refiere Duff. Además, parece que hay una interferencia muy directa que nos lleva de una puntuación de riesgo algorítmica muy elevada a una conclusión de peligrosidad. Voy a empezar describiendo algunos de los detalles, algunos de los antecedentes sobre la evaluación algorítmica y el riesgo de recidiva y esta de reincidencia. Y esto nos lleva a una serie de preguntas a la hora de describir un resultado como algo probable. Y en este sentido, quisiera decir que la conclusión de Duff es correcta. Y brevemente voy a explorar, si me lo permite el tiempo, algunas consecuencias para la práctica jurídica. Bien, voy a empezar con los antecedentes sobre estas herramientas algorítmicas. Se puede pensar que estas herramientas algorítmicas son bastante nuevas, pero de hecho existen desde los años 30. Y el desarrollo de estas herramientas se ha ido acelerando en los últimos años. Y esto se ha visto impulsado por el aumento de la potencia de los ordenadores y también por la acumulación de estadísticas detalladas sobre delitos. Y un ejemplo de herramienta algorítmica hace referencia al riesgo de violencia y que se desarrolló en los 80-90 y fue revisada en 2013. Y en esta herramienta se asigna una puntuación a varones con penas por delitos violentos y se basa en factores como la edad, el alcoholismo, el estado civil, etc. Y después las puntuaciones individuales se clasifican en 9 categorías, cada una asociada con un riesgo de reincidencia violenta. Y se incluye, entre otros instrumentos algorítmicos, la Static 99, que se utiliza para evaluar el riesgo de reincidencia entre varones que han recibido una pena de prisión por delitos sexuales. También existe otra herramienta denominada COMPAS para evaluar el riesgo de reincidencia violenta y general. Algunos algoritmos se basan en variables estáticas como la edad del primer arresto, el contexto familiar, etc. Y después hay otros elementos como el consumo de drogas o la actitud hacia la violencia. Y algunas herramientas algorítmicas son transparentes. Esto significa que es posible explicar exactamente cómo se procesan los diferentes elementos para producir esta puntuación de riesgo. Y por el otro lado, existen herramientas algorítmicas que pueden ser demasiado complejas para que las pueda entender un humano. Pero aunque un algoritmo sea transparente, eso no significa que su manera de funcionar esté disponible para aquellos que reciben esa puntuación de riesgo o aquellos que utilizan estas puntuaciones para decisiones jurídicas. La compañía que desarrolló el software Compans, por ejemplo, trata la naturaleza de este algoritmo como un secreto de alto estado. Y en algunas jurisdicciones los métodos algorítmicos para evaluar la peligrosidad se están centrando en diferentes elementos, por ejemplo, de evaluación clínica para decisiones, por ejemplo, que hacen referencia a la libertad condicional. Y estos métodos representan una forma objetiva de evaluar la probabilidad de que un delincuente vuelva a reincidir. Pero, por otro lado, estos métodos no proporcionan información fiable sobre las personas específicas. Por lo tanto, tenemos
que ver también si existe algún tipo de sesgo. Y hay críticas que hacen referencia a cuestiones más generales y que se centran en la lógica de la validación algorítmica, es decir, la lógica de llegar a la conclusión sobre un individuo basándonos en las pruebas sobre un grupo. Y el psicólogo Richard Alport nos proporciona una cita que hace referencia a este tipo de preocupación. Y de hecho se trata de una cita de los años 50 que hace referencia a este tipo de preocupación. La cita es la siguiente. Vemos la aplicación a un caso individual en lugar de a una población de casos, porque sabemos que el 80% de los delincuentes que proceden de hogares rotos suelen ser reincidentes. Entonces, sus probabilidades se ven determinadas por el patrón de su vida y no por la frecuencia en la población en general. Y vemos sentimientos similares expresados por muchos otros. Por ejemplo, Michele Tarufo también expresó estas preocupaciones en un artículo que publicó hace unos pocos años. Y me satisface encontrar esta conexión entre mi presentación y el trabajo de Michele Tarufo. Por un lado, Tarufo dice que la estadística no tiene nada que decir sobre los hechos del pasado específicos, dado que tratan con poblaciones o con grupos de eventos. Y después, parece claro que si hay estadísticas que sugieren que A provoca B en el 95% de los casos, esto proporciona una justificación razonable de creer que es muy probable que A provoque B, incluso en un caso específico. Pero sería incorrecto decir que en tal caso la ocurrencia de B tiene un 95% de probabilidad, dado que la estadística proporciona frecuencias, pero no dice nada sobre casos específicos. Y aquí se habla, por lo tanto, de las pruebas estadísticas para demostrar la culpabilidad, algo que ya ha comentado Jordi. En cualquier caso, podemos ver aquí una conexión muy clara. Además, la afirmación que las puntuaciones de riesgo aportan información sobre las frecuencias de grupo y no sobre las probabilidades individuales fueron consideradas por el Tribunal Supremo de Wisconsin en 2016 en un caso muy conocido, el de State, del Estado, frente al Loomis. Este caso implicaba una apelación contra una sentencia judicial que parecía basarse en una puntuación de riesgo de un algoritmo. Y el juez decía no sentirse cómodo con el uso de estas puntuaciones de riesgo. Y esto es algo parecido a lo que decía Alport, porque la evaluación de riesgo de Compass no prevé la probabilidad específica de que un delincuente individual vaya a reincidir. De hecho, lo que ofrece es una predicción basada en la comparación de información sobre el individual, de ese individuo, perdón, en comparación con un grupo de datos similar. Cuando un algoritmo asigna una puntuación de riesgo a un individuo, entonces la frecuencia de incidencia asociada con dicha puntuación puede pensarse que indica un valor de prueba o un valor significativo. Por lo tanto, en este sentido, se supone que estas herramientas tienen que ayudar, pero por ejemplo, en Chicago, una herramienta en 1993, las frecuencias pasaban del 1% de reincidencia para la puntuación más baja al 76% de reincidencia para las puntuaciones más altas para tomar decisiones sobre la libertad condicional. Y algunas herramientas contemporáneas, como pueden ser Static 99, continúan proporcionando frecuencias de reincidencia para diferentes rangos de puntuación que tienen que servir como una ayuda para tomar decisiones. Después hay otras herramientas, como por ejemplo la utilizado en un estudio a gran escala
que se llevó a cabo en 2014, donde se encontraron puntuaciones de reincidencia del 11% en los rangos más bajos y del 88% en los más altos. E incluso cuando tenemos a un individuo al que se le asigna una puntuación de alto riesgo por parte de un algoritmo y sabemos que hay una proporción significativa de individuos que reciben este tipo de puntuaciones vayan a reincidir. De hecho, tampoco se puede llegar a la conclusión de que este individuo tiene más probabilidades de reincidir que un individuo que ha recibido una puntuación más baja. Es decir, lo que nos dice Alport es que no podemos pasar de una premisa sobre la frecuencia de un resultado dentro de un grupo a una conclusión sobre la probabilidad de ese resultado para un individuo dentro del grupo. Y es muy difícil ver que puede haber un problema epistémico en general, epistemológico. Porque en estadísticas vemos que estas conclusiones pueden ser controvertidas en el derecho penal, pero se utilizan estas estadísticas, por ejemplo, en la medicina, en la economía. Es un estándar y es algo que nos encontramos de forma constante. Vamos a pensar, por ejemplo, en un caso médico y tenemos a un médico que piensa que un paciente puede tener una reacción adversa ante un medicamento en particular porque hay una alta frecuencia de reacciones adversas en pacientes de edad similar y con unos antecedentes médicos similares. En este caso, no parece que nos encontremos en un caso en el que el médico esté llegando a una conclusión precipitada, sino que diríamos que debe seguir dichas conclusiones. O, por ejemplo, el uso de algoritmos para establecer las condiciones de una póliza de seguro o de un contrato de préstamo. Vemos que muchos solicitantes de seguros o de préstamos tienen todas sus características introducidas en un algoritmo para ver si se les concede dicha póliza de seguro o dicho préstamo. Es decir, tenemos al solicitante al que se le coloca dentro de un grupo, que puede ser el grupo de no pagadores. Pero de todos modos, el banco no tiene ninguna duda en establecer una probabilidad individual sobre dicha base y utilizarla para determinar si dicha solicitud de préstamo debe aceptarse o no. Incluso DAF está de acuerdo en decir que a veces las probabilidades individuales pueden deducirse de las frecuencias de grupo. Por ejemplo, en la cita de DAF anterior faltaba la siguiente parte. Podemos decir que existe un peligro de que esta persona cometa este delito y hasta se puede cuantificar este peligro, porque si tenemos el porcentaje N de ese grupo que comete este tipo de delitos, entonces tenemos un riesgo porcentual N de que esta persona también cometa dicho delito. Por lo tanto, DAF parece decir que podemos pasar de una frecuencia de grupo a una probabilidad de individual. Pero esta preocupación de DAF no es la misma que la de Alport, pero esta concesión crea un problema para DAF, porque si llegamos a la conclusión de que es probable que una persona cometa un delito violento, sí, sale de prisión, entonces el siguiente paso o la siguiente conclusión sería decir que esa persona es peligrosa. Y llevamos a cabo este tipo de deducciones de forma constante. Si pensamos, por ejemplo, que si tocas un cable eléctrico, pues existe la posibilidad de electrocutarse, entonces estamos diciendo que ese dispositivo que tiene un cable suelto es un dispositivo peligroso. Además,
Este tipo de deducción se basa además en diferentes definiciones de la peligrosidad, como aparecen en la documentación. Por ejemplo, tenemos una definición del 72 del Consejo Escocés sobre Delincuencia, en el que se hacía referencia al concepto de peligrosidad diciendo que es la probabilidad de que un delincuente pueda seguir reincidiendo en el futuro. En un informe del 78 de un Consejo Asesor del Reino Unido sobre el sistema penal, también se hacía referencia a esa probabilidad de un individuo de cometer un daño grave. Ahora, evidentemente, debemos andar con cuidado cuando hablamos de definiciones de un término como peligroso. De hecho, deberíamos pensar que esta definición simplemente es un intento de crear algo nuevo a partir de las connotaciones estigmatizantes de este concepto. Pero basándome en las definiciones anteriores, creo que lo que se está haciendo es establecer más precisión con respecto al significado habitual sobre el término para el contexto legal y jurídico. Por lo tanto, pasamos de estas puntuaciones de alto riesgo a conclusiones de peligrosidad. Y ahora, imaginemos que tenemos a una persona A que ha sido condenada por un delito violento y realizamos esa evaluación algorítmica del riesgo. Y esta persona A tiene una puntuación de riesgo de N que hace referencia al porcentaje de probabilidad de reincidencia. Por lo tanto, A tiene muchas posibilidades de reincidir y por lo tanto esta persona A es peligrosa. Este paso de 1 a 2 parece ser muy legítimo porque se aplica en los contextos médicos y económicos, por ejemplo. Pero este paso de 2 a 3 es lo que Allport intenta evitar o se resiste a ello, pero está muy unido al concepto de peligrosidad. Estamos hablando de dos pasos, del 1 al 2 y de 2 al 3, y es este segundo paso al que se resiste Allport. Ahora quisiera hablar del riesgo de forma más generalizada, no centrándonos en el derecho penal ni en el riesgo de reincidencia, porque cuando hablamos de las evaluaciones del riesgo de reincidencia en el derecho penal, estamos hablando de probabilidades. ¿Pero qué significa describir un resultado, cualquier resultado, como un resultado probable o poco probable o probable en un 50%? ¿Cuál es el significado de este lenguaje de la probabilidad? Y lo primero que quisiera destacar es que la probabilidad a menudo se basa en un conjunto de hechos específicos en relación a los cuales se establece la probabilidad. Por ejemplo, si decimos, dado que John salió de casa hace 20 minutos para ir al trabajo, ya debería haber llegado. O el diseño de este puente hace muy probable que se vaya a caer. Y por lo tanto, hablamos de la probabilidad de que una persona que hace 20 minutos que ha salido de casa haya llegado al trabajo es muy elevada. Y lo siguiente que quisiera comentar es que si hablamos de ese momento de salida de casa o del diseño del puente que se puede caer o no, podemos decir, bueno, es probable que haya llegado ya o no es probable que se caiga. No hace falta que explique con detalle todo el contenido de la frase ni esos hechos subyacentes porque ya son obvios por el contexto. Y
Eso es algo que vemos en el lenguaje en general. El lenguaje es sensible al contexto. Y yo sugeriría que este es un buen modelo sobre cómo funcionan estas afirmaciones de probabilidad. Es decir, las afirmaciones de probabilidad deben evaluarse en relación con algún tipo de hecho subyacente o un grupo de hechos subyacentes. Y si estos hechos no se establecen de forma explícita en la afirmación, entonces tendrán que derivarse del contexto. Y, por ejemplo, si hablamos, por ejemplo, de un término como alto, ¿vale? Cuando describimos a una persona como alta o un edificio como alto, siempre hay una comparación. Por ejemplo, Sara es alta para su edad, solo tiene 12 años, o Sara no es lo suficientemente alta para jugar a baloncesto. Si simplemente decimos Sara es alta o Sara no es alta, entonces esa clase de contraste se verá determinada por el contexto. Es decir, estamos viendo aquí una fotografía del colegio o estamos viendo el proceso de selección del equipo de baloncesto. Bueno, pues a veces, en algunos contextos, ese contraste de clase está abierto y no está especificado, pero tiene que haber algún tipo de contraste. No debemos añadir esa información y decir, pues Sara es alta para su edad o no es lo suficientemente alta para jugar a baloncesto. Y yo creo que la situación con el lenguaje probabilístico es similar. Del mismo modo que la altura siempre debe evaluarse según una clase en contraste, la probabilidad siempre debe valorarse con relación a un conjunto de hechos subyacente. Si pensamos en la cita de Allport de antes, Allport dice que la probabilidad de que un delincuente reincida no viene determinada por las frecuencias en la población, sino por el patrón de su vida. Bueno, por una parte está la probabilidad de que un delincuente reincida, dada la frecuencia en la población, pero por otra parte existe la probabilidad de que un delincuente reincida, dado el patrón en su vida. Estas probabilidades no son en absoluto lo mismo y puede pasar que una evaluación de riesgo algorítmica no pueda decirnos nada sobre esa segunda probabilidad, y esto puede ser parte de lo que Allport intenta expresar. De ser así, yo creo que Allport tendría razón. Pero donde Allport se equivoca es en suponer que existe la probabilidad de que una persona sea reincidente. Creo que no existe esa probabilidad. Los filósofos a veces distinguen entre probabilidad evidencial o probatoria, que se supone que mide la extensión en que las proposiciones se ven apoyadas por la prueba, y la probabilidad objetiva, que es la medida de las propensiones de las cosas en el mundo a producir ciertos resultados de ciertas maneras. Y esto nos lo encontramos en la filosofía de la probabilidad. Yo creo que hay algo muy importante sobre esta distinción, pero no creo que tenga que ver con dos tipos de probabilidad fundamentalmente distintos. Creo que a veces ahí se equivoca la bibliografía. Yo creo que más bien lo que sirve para distinguir o para destacar esta distinción es dos conjuntos de hechos predominantes que pueden entrar en nuestras interpretaciones del lenguaje probabilístico, y a menudo nos preocupa valorar la probabilidad en relación con un corpus, con un acervo probatorio, y a veces nos preocupa valorar la probabilidad en función con la propensión o la disposición. Así que si llevo, por ejemplo, un cuenco de vidrio mal y le digo a alguien, ten cuidado que se te puede caer y se te puede romper, esto naturalmente se interpretaría como que las propiedades del cuenco pueden hacer que se rompa si se cae. Sería otra forma de decir que el cuenco es frágil, que tiene una predisposición a romperse si se cae. Si de hecho el cuenco estuviera hecho de un cristal endurecido, entonces mi afirmación sería falsa, habría dicho algo falso. Así que esto lo podríamos llamar la interpretación objetiva de una afirmación de probabilidad. Ahora supongamos, para un ejemplo distinto, que nos hacen una prueba de antígenos rápida y después de ver el resultado, yo digo, es probable que tengas COVID. Esto
se interpretaría naturalmente como que las pruebas ante nosotros hacen que sea probable que tú tengas COVID. Aunque de hecho el resultado sea un falso positivo, eso no haría que mi afirmación fuera falsa. No, yo creo que la única forma en que mi afirmación sería falsa es si yo estoy malinterpretando las pruebas, leyendo incorrectamente lo que dice la prueba. Quizás la prueba da un resultado negativo o inconcluyente y yo lo estoy malinterpretando. Así que esto lo podríamos llamar la interpretación evidencial o probatoria de una afirmación de probabilidad. Y en muchos casos estas interpretaciones estarían disponibles rápidamente y ninguna de ellas sería preferente. Si, por ejemplo, tiro una moneda al aire mientras está girando, yo digo, hay un 50% de posibilidades de que salgan cara. ¿Qué quiero decir con eso? Bueno, con una interpretación objetiva, esto expresaría la proposición de que la moneda, cuando se tira, está predispuesta a que salgan las mismas veces cara que cruz. Es decir, es una moneda justa. Con una interpretación evidencial o probatoria, esto expresa la proposición de que mi prueba no favorece ningún resultado sobre el otro, sino que ofrece el mismo apoyo para que caiga en cara o en cruz. En la segunda interpretación, la afirmación, de hecho, es sobre las pruebas, es probatoria, mientras que en la primera la interpretación es sobre la moneda en sí misma, las propiedades de la moneda como tal. Así pues, he argumentado que el uso del lenguaje probabilístico introduce un tipo de sensibilidad contextual en el discurso. Si una afirmación de probabilidad no especifica el conjunto de hechos, el conjunto fáctico subyacente sobre el que se valora la probabilidad, entonces estos hechos deberían componerse a partir de la información contextual y en muchos casos podrían dejarse abiertos y no especificados. Si los hechos tienen que ver con un acervo probatorio, entonces tenemos una afirmación de probabilidad evidencial o probatoria. Y si los hechos tienen que ver con predisposiciones y propensiones, entonces tenemos una afirmación de probabilidad objetiva. Y como he dicho, son tipos de hechos que pueden ser más propensos a tener una interpretación en el lenguaje probabilístico. Todos estos son puntos o argumentos generales sobre afirmaciones probabilísticas, sobre el lenguaje probabilístico. Pero, por supuesto, se van a aplicar a la afirmación de que una persona es probable que reincida cuando se hacen en el contexto de una decisión sobre una libertad condicional, por ejemplo, porque sería una afirmación probabilística concreta, una sola. En mi opinión, pues, esas palabras en sí mismas pueden ser utilizadas para expresar dos proposiciones bastante distintas. La primera es que las pruebas hacen probable que la persona reincida. La segunda es que la predisposición de la persona hace probable que reincida. Muy bien. Volvamos pues ahora a la inferencia que tienen en el material que he repartido. Esta inferencia que se supone que debe llevarnos de una evaluación a una puntuación de riesgo algorítmico a una conclusión sobre la peligrosidad. Así que por una parte tengo las pruebas que ha recibido en una puntuación de riesgo de n y una proporción considerable de quienes reciben esta puntuación de n reinciden una vez liberados. Entonces A es probable que reincida una vez liberado y 3 entonces la inferencia es que A es peligroso. La segunda, la 2, es una afirmación de probabilidad y lo que quiero argumentar es que el paso de 1 a 2 únicamente es legítimo cuando a 2 se le da una interpretación evidencial o probatoria, mientras que el paso de 2 a 3 es legítimo únicamente cuando a la afirmación 2 se le da una interpretación objetiva. Pero sea cual sea la interpretación que adoptemos, no hay forma legítima de pasar de 1 a 3, a pensar que A, el sujeto, es peligroso. Y ahí es donde quiero reivindicar un poco lo que dice Duff. Pensemos pues en la posición epistémica de alguien que toma decisiones. Si nos posemos en el pellejo de una persona, así una persona que toma decisiones, que tiene que tomar una decisión y que se le presenta una puntuación de riesgo algorítmico de una persona A y que de algún modo tiene que utilizarlo o no para informar una decisión sobre una condena o una libertad condicional. Esta persona recibe una puntuación, quizás un descriptor asociado, riesgo alto, moderado, bajo, y luego unas guías de frecuencia de reincidencia. El 88% de la gente con esta puntuación acaba reincidiendo. Algo por el estilo. Pues la persona que toma decisiones no sabe qué variables se han utilizado para ese algoritmo, cómo se ha generado esa puntuación, y quizás no sepan tampoco
los datos particulares que se han dado para esa persona, la persona A. Y aunque la persona que toma las decisiones sí que sepa y conozca esas cosas, no va a saber seguro cómo se han procesado esos datos para generar la puntuación de riesgo. Y como he dicho al principio, la información sobre el funcionamiento de una herramienta algorítmico muchas veces quedan ocultas por la empresa propietaria o no están disponibles en principio por la manera en que se ha desarrollado la herramienta. Y creo que parte, de hecho, del atractivo de utilizar una herramienta algorítmica en lugar de una evaluación clínica, por ejemplo, es precisamente que ofrece una información muy sencilla y fácilmente digerible que no hace falta interpretar ni pasar por un experto. Yo creo que esa es la gracia de utilizar estas herramientas para empezar. Pero la simplicidad de una puntuación de riesgo creo que es precisamente lo que atrofia su valor probatorio. Si la información sobre cómo se ha generado la puntuación, su importancia probatoria, queda agotada por cualquier frecuencia de reincidencia que pueda asociársele. Como decía, de hecho, René Jorgensen en un artículo reciente decía que la puntuación asignada a una persona no refleja ninguna perspectiva profunda sobre su auténtica naturaleza, sino que informa, comunica la frecuencia de un tipo de resultado entre las personas de la base de datos o que son similares a él. Así pues, sobre la base de esta información, un decisor, una persona que tome decisiones, puede afirmar legítimamente algo sobre la probabilidad probatoria de que A vaya a reincidir, pero no hay forma de pasar de ahí a la conclusión de que A es peligroso. Antes decía que había estudiado algunas de estas definiciones de peligrosidad que tienen que ver o que apelan al lenguaje probabilístico, pero estas no son las únicas definiciones legales que se han planteado. Si miramos en lugar de eso las definiciones que no utilizan lenguaje probabilístico, lo que vemos es que en general se formulan de forma general, no es sorprendente, creo yo, en el lenguaje de las predisposiciones y propensiones. Pero de hecho, Duff da una definición así en este mismo artículo, Peligrosidad y Ciudadanía. Dice que la peligrosidad penal se constituye por la posesión de rasgos de carácter, predisposiciones, actitudes, patrones de motivación que se manifiestan en una conducta penal o delictiva seria. Y en el informe Butler de 1975, encargado por el gobierno británico, la peligrosidad se definía como la propensión a provocar lesiones físicas graves o daño psicológico duradero. Y en el informe encargado por la Howard League for Penal Reform en 1981, un delincuente peligroso se definía como alguien que tenía propensión a infligir daño a otros sin tener en cuenta las restricciones legales o sociales. Y está claro, creo yo, que de forma corriente se describiría a una persona o una cosa peligrosa cuando se le adscribe una peligrosidad a causar daño, si pensamos en los ejemplos anteriores, por ejemplo. Así pues, quiero que vuelvan a tener en cuenta una de las definiciones probabilísticas de la peligrosidad, la dada, por ejemplo, por el Consejo Asesor del Reino Unido sobre el sistema penal. Un delincuente peligroso es alguien que es probable que cometa o que provoque daños graves. Decía hace un momento que esta parece una definición legítima y en cierto modo lo mantengo, me parece que es legítima, pero también está claro que la única forma en que la definición podría afirmar respetar el uso ordinario es si esa probabilidad se interpreta de forma objetiva, porque con esa interpretación la definición tiene que ver con las predisposiciones y las propensiones del delincuente, lo que sería aproximadamente equivalente a las otras definiciones que he ofrecido. Y lo mismo para todas las otras definiciones de peligrosidad que utilizan el lenguaje probabilístico. Estas definiciones solo se sostienen en la medida en tanto en cuanto la probabilidad se da como una interpretación objetiva. Volviendo a la inferencia, pues, podemos pasar de 1 a una interpretación evidencial o probatoria de 2, ¿de acuerdo? Esa sería la inferencia actuarial. Y definición de peligrosidad puede llevarnos de una interpretación objetiva de 2 a 3. Y esto puede venir por el concepto de la peligrosidad en sí mismo, pero ninguna inferencia legítima, de nuevo, nos puede llevar de 1 a 3. He argumentado, pues, que no se puede inferir de forma justificable que una persona sea peligrosa sobre la base de una alta puntuación en un de riesgo algorítmico, como sugería Duff. Y creo que hay dos fuentes potenciales de confusión
que pueden hacer que una persona que toma decisiones legales se decante a pensar otra cosa. La primera es una confusión sobre la importancia de la puntuación de riesgo, una tendencia a pensar que la puntuación tiene algún tipo de significado oculto, una perspectiva de la auténtica naturaleza de la persona que podría utilizarse para justificar directamente una afirmación de probabilidad objetiva, pero no tiene ningún sentido oculto. El segundo es una confusión sobre la interpretación del lenguaje probabilístico, una tendencia a malentender las afirmaciones de probabilidad probatorias que puede justificarse con una puntuación de riesgo por una afirmación de probabilidad objetiva, que no puede. En el contexto de una discusión sobre una convicción, una libertad condicional, podría ser cualquiera de estas interpretaciones perfectamente permisible y sería más fácil para uno de los debatientes sin darse cuenta que pasase de una a otra. Esta sería mi principal conclusión en el tiempo que me queda. Querría hablar un poco también de la práctica legal. Va a ser una sección muy breve y que voy a dejar con un final abierto, pero sí es cierto que una puntuación de riesgo algorítmico no puede justificar una conclusión de peligrosidad. Entonces, ¿qué consecuencias prácticas debería tener esto? ¿O tiene? Bueno, yo creo que uno claramente es que el lenguaje de la peligrosidad no debería tener lugar en el discurso en torno a las herramientas algorítmicas para evaluar el riesgo de reincidencia. Y esto me parece bastante directo, pero la gente no debería ser descrita como peligrosa sobre la base de una puntuación de riesgo algorítmico. Y si estas puntuaciones se van a utilizar para informar decisiones sobre convicciones y libertades condicionales, sobre todo si se van a utilizar para incrementar una convicción o denegar la libertad condicional, entonces no deben presentarse o racionalizarse como forma de gestionar a delincuentes peligrosos, entre comillas. Y se puede tener la tentación de llegar a la conclusión de que las evaluaciones de riesgo algorítmico no deberían utilizarse para nada para informar este tipo de decisiones, pero esta conclusión no se nos produce de forma inmediata por lo que yo he dicho, porque mientras que una puntuación de riesgo algorítmico no puede justificar una probabilidad objetiva ni una conclusión de peligrosidad, sí que puede justificar una afirmación de probabilidad probatoria. Y está claro que las afirmaciones de probabilidad probatoria o evidenciales se utilizan de forma legítima en algunas ocasiones como ayuda para tomar decisiones. Como he dicho antes, hay muchos ámbitos en que los métodos actuariales se utilizan para orientar las decisiones. Supongamos, otra vez, que un médico se plantea opciones terapéuticas para un paciente y tras consultar las estadísticas médicas se encuentra que una alta proporción de personas de una edad similar, estilo de vida y historial médico similar experimentan reacciones adversas a una medicación concreta. Pues bien, si el médico llega a la conclusión de que las pruebas hacen que sea probable que el paciente vaya a tener una reacción adversa, entonces eso sería razón suficiente para pedir más pruebas, explorar otros tratamientos, etc. Para dar ese tipo de pasos, el médico, el tipo de pasos que esperaríamos que diese cualquier médico en esas circunstancias, el médico no necesita creer que el estado físico de ese paciente en concreto hace probable que vaya a experimentar una reacción adversa, sino que el médico puede suspender el juicio sobre esa cuestión, porque basta con la afirmación de probabilidad para hacer esas acciones, para llevar a cabo esas acciones adicionales. O volviendo a un caso algo más cercano a nuestras inquietudes presentes. Como decía, supongamos que una persona que pide un préstamo es evaluada por un algoritmo y tiene alto riesgo de morosidad a partir de factores como los ingresos, empleo, historia de crédito, etc. Pues bien, un agente de préstamos no tendría justificación para creer sobre la base de esa puntuación de riesgo que el carácter o la personalidad del solicitante hace probable que vayan a impagar, a ser morosos del préstamo, ni tampoco a adscribir ningún tipo de predisposición al solicitante, creyendo que es un derrochador o financieramente irresponsable o algo así. Pero el agente de préstamos, quien da el préstamo, no tiene que creer ninguna de estas cosas para denegar de forma razonable la solicitud o imponer condiciones no estándar. Basta con que crean que la morosidad es probable según las pruebas disponibles, que son las frecuencias subyacentes en la población general. Así pues, el prestamista, en la mayoría de los casos, va a implantar las políticas generales del banco, la institución de crédito para la que trabaje. Y un banco, per se, no tiene interés alguno en diría yo, en las predisposiciones o las propensiones de los distintos solicitantes de préstamo. No es algo que les interese a los bancos per se. La preocupación principal del banco tiene que ver
con las ganancias o pérdidas monetarias previstas en una amplia cartera de préstamos, ¿de acuerdo? Al banco lo que le preocupa es gestionar eso de forma eficaz. Igual que una compañía de seguros quiere gestionar todas las reclamaciones o préstamos o pólizas en una cartera amplia, y para hacerlo de forma eficaz lo único que le interesa son las probabilidades evidenciales o probatorias de morosidad según se han determinado por frecuencias a nivel de grupo. Así pues, en principio, podríamos adoptar una actitud similar frente al castigo delictivo, al castigo penal. Podríamos, al tomar decisiones sobre convicciones y libertad condicional, que no nos preocupa la predisposición o el carácter de los delincuentes en concreto, sino que nuestro objetivo es implantar políticas que en conjunto llevarían a un número previsto inferior de delitos futuros en relación con las frecuencias a nivel de grupo. Esto podría ser un planteamiento coherente, pero creo que no casa con la forma en que se suele justificar tradicionalmente el castigo penal, es decir, en referencia a los delitos, la conducta y las características de la persona, del sujeto. Así pues, una cosa es considerar o plantearse el uso de herramientas algorítmicas en la toma de decisiones, de convicciones y de libertad condicional, pero creo que debemos tener muy claro qué significaría realmente el uso de estas herramientas. Yo creo que todo esto forma parte de una tendencia más general que estamos viendo actualmente. La inteligencia artificial y las herramientas algorítmicas se nos presentan a menudo como un medio más fiable y eficiente de hacer cosas que llevamos tiempo haciendo de todas formas. Y en este caso, intentar determinar lo peligroso que es un delincuente convicto. Creo que tenemos que ser muy críticos con ese tipo de narrativa, tanto en el derecho penal como más en general. Y creo que para acoger el uso de herramientas algorítmicas tiene que ver con hacer las cosas de una forma totalmente distinta como las hacíamos antes, y también a reconfigurar en cierto modo nuestros objetivos y valores. Hacerlo un poco de forma civilina, por decirlo así. Y creo que este caso no es ninguna excepción. Acoger el uso de herramientas algorítmicas en el derecho penal se podría argumentar que quiere decir replantear los objetivos de las convicciones y decisiones sobre libertad condicional. Y lo voy a dejar aquí. Muchas gracias. Many thanks to Professor Marty Smith. Muchas gracias, Marty Smith, por esta inspiradora, brillante presentación. Muchas gracias. Pasamos a la sesión de preguntas. Hemos recibido muchas preguntas escritas, así que vamos a empezar con una o dos preguntas por escrito. La primera, ¿estaría de acuerdo en decir que las puntuaciones de riesgo no son pruebas, o las pruebas de peligrosidad se añaden a su argumento? Sí, que las puntuaciones de riesgo no son pruebas normales, entre comillas, de peligrosidad. ¿Podría haber otra manera de demostrar su argumento? Bueno, normal obviamente es un término que se puede interpretar de muchas formas distintas. Por ejemplo, se podría decir que las puntuaciones de riesgo no se suelen usar normalmente como prueba de peligrosidad. Yo creo que eso fue cierto quizás en un momento y no lo es tan claramente ahora. Otra cosa que podría tener quien pregunta en mente es que las puntuaciones de riesgo no pueden ser concluyentes de cara a determinar la peligrosidad. Un tipo de prueba que yo he llamado en trabajos anteriores prueba que apoye, prueba de apoyo evidencial, o sea, que puede no dar ese tipo de pruebas para concluir la peligrosidad, pero sí que deliberadamente no he hablado de ninguna de esas propiedades epistémicas en este artículo, como la sensibilidad o el apoyo nórmico. Yo creo que se podrían incluir en el debate, pero no creo que sea necesario. Creo que el hecho de que las puntuaciones de riesgo no ofrezcan justificación para creer que una persona es peligrosa no nos requiere pensar mucho en la naturaleza de la justificación. Yo creo que queda claro una vez que ves qué es exactamente la puntuación de riesgo algorítmico y cuando desambiguas esas dos interpretaciones distintas del lenguaje probabilístico. Espero que eso responda en cierto modo a la pregunta. Muchas gracias por la aclaración. Paso a la segunda pregunta por escrito. ¿Cuál es la relación de haberla entre sensibilidad, seguridad
y normalidad con relación a la prueba. Muy bien, otra vez, seguimos teniendo las propiedades epistémicas que se han planteado en la bibliografía de la epistemología del derecho: sensibilidad, normalidad, seguridad. Sí, no las he mencionado, pero como digo, podríamos incluirlas en el debate. Desde luego, pasa que la puntuación de riesgo algorítmico, incluso una puntuación alta con una frecuencia asociada, no sería una prueba segura para llegar a la conclusión de que una persona es peligrosa. Tampoco sería una prueba sensible ni un apoyo normal de que la persona es peligrosa. Y siento si no han oído antes estas nociones, quizás no vale la pena que intente explicarlas o en qué consisten exactamente ahora. Pero bueno, sí que sin duda estaría de acuerdo con eso y hablaría un poco de estas propiedades en una versión más completa del artículo. Pero como decía hace un momento, hay un motivo por el que no las he mencionado aquí, porque no quería que mi conclusión dependiera de ninguna caracterización epistemológica concreta de la justificación. Yo creo que la conclusión de que una puntuación alta algorítmica no puede justificar una conclusión de peligrosidad debería ser aceptable, sea cual sea la teoría de justificación o la creencia racional que apoyemos. Yo creo que simplemente viene naturalmente cuando entiendes lo que es una puntuación de riesgo algorítmico y cuando ves el tipo de ambigüedad inherente a las afirmaciones probabilísticas. Yo creo que la inferencia natural de una alta puntuación de algorítmica que nos da una alta peligrosidad, eso estaría equivocado. Y creo que vemos la equivocación en la ambigüedad que nos da una afirmación probabilística, precisamente. Y espero haber respondido más o menos a la pregunta. Ahora no tenemos más... Bueno, sí, tenemos más preguntas por escritas. Todas están por escritas porque ha habido algún problema con la traducción en la sesión anterior. Pero bueno, hay muchas preguntas por escrito, así que... El uso de los estereotipos de grupos puede ser considerado inadecuado no solo porque no sean prueba específica de un caso, sino porque, aunque sean ciertos, son producto de un sistema social opresivo. ¿Cómo empezaba la pregunta? Sí, el uso de estereotipos grupales puede ser considerado inadecuado no solo porque no sean prueba, no constituyan prueba específica del caso, sino porque, aunque sean ciertos, son el resultado de un sistema social opresivo. Bien, muy buena pregunta. Yo creo que las inferencias se basan, en cierto modo, en los estereotipos. La cosa es si tienes las mismas cuestiones que yo decía aquí, inferencias basadas en puntuaciones algorítmicas. Luego también está la preocupación de que los estereotipos no sean en realidad puntuaciones o no se adecuen a puntuaciones de riesgo algorítmicas. Que un algoritmo tenga algún tipo de fuerza distinta porque se ha puesto a prueba y que pueda tener una mayor contundencia porque realmente se ha corroborado, se ha comprobado, más que un estereotipo. Pero la cosa es si podían preocuparnos más los estereotipos de forma que pudieran ser el producto de un patrón de opresión o desigualdad, aunque sean exactos, y que el hecho de usarlos para inferir peligrosidad podría hacer que corriésemos el riesgo, por decirlo así, de reforzar o perpetuar esos patrones de desigualdad y prejuicio en la sociedad. Yo creo que esa preocupación es válida y esto se plantea también en el caso de las evaluaciones de riesgo algorítmicas. No deberíamos pensar únicamente, aunque nos basemos en conclusiones probabilísticas probatorias, y vamos a utilizar esas conclusiones para justificar una convicción o una pena más larga o para denegar una libertad condicional, por ejemplo. Yo creo que debemos pensar no solo en lo exacto o lo preciso que es un algoritmo, lo bien que sea validado, sino que tenemos que pensar también en, aunque el algoritmo
haga un seguimiento real y auténtico de la frecuencia subyacente de la población, aunque hay que mirar muy bien dónde están esas frecuencias, de dónde vienen, porque puede pasar que usar el algorítmico así precisamente exagere patrones de desigualdad y de prejuicio. Esa es otra crítica que se suele hacer a las herramientas algorítmicas y creo que es una crítica importante y a tener en cuenta. Muchas gracias. Ha sido una presentación muy interesante y hemos tenido muchas peticiones para hablar. Mientras tanto, el primero es a Jaime Felipe. Si puede levantarse y hacer su pregunta. Gracias, profesor Smith. Yo tengo dos preguntas. La primera, las dos interpretaciones de las afirmaciones probabilísticas parecen bastante plausibles, pero ¿qué pasa con la interpretación probabilística referida a los grados de creencia, de convicción? ¿No sería ese también un principio a tener en cuenta? Y lo segundo tendría que ver con lo anterior. ¿Qué convicciones apoya con respecto a la deontología de la prueba? ¿Las pruebas son hechos o proposiciones, conocimientos u otra cosa? Yo creo que esto tiene implicaciones para determinar los cálculos en el caso de la probabilidad probatoria o evidencial. Sí, muchas gracias por estas preguntas. Empezaré por la segunda. Yo tiendo a pensar en la prueba desde el punto de vista como una proposición, aunque hay un debate en ese sentido en la bibliografía epistemología, si las pruebas son proposiciones o estados mentales u otra cosa. Yo creo que una ventaja de ver las pruebas como proposiciones es que facilita mucho definir las probabilidades condicionalmente a la prueba. Es muy fácil encontrar la probabilidad de una proposición como condición de otra proposición. Si no pensamos en la prueba como una proposición, entonces vamos a tener que adoptar medidas más complicadas. Si piensas, por ejemplo, en la prueba como estados mentales, los estados mentales no tienen probabilidades condicionadas. Hay que pensar en la proposición de que el estado mental se produce cuando sea, etcétera. Es decir, que habría complicaciones adicionales a tener en cuenta. Yo creo o considero las pruebas como proposiciones, en parte por estos motivos, pero no creo que nada de lo que haya dicho necesariamente presuponga eso. Yo creo que se podría hacer equivalente a otras formas de ver la prueba también y utilizando esas medidas especiales. Espero responder la segunda pregunta con eso. La primera tiene que ver con la probabilidad subjetiva. Y esto es algo muy natural que preguntarse, porque si han leído la bibliografía de filosofía de la probabilidad a la que yo hacía referencia en mi presentación, puedes decir, espera un momento, tenemos estas dos interpretaciones que comenta, la evidencial o probatoria y la objetiva. Y luego también está la interpretación subjetiva. ¿Por qué no la ha mencionado la subjetiva? ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, es cierto, existe. Sobre el tema de la interpretación, la probabilidad se considera que mide el grado de confianza de una persona en una proposición. Y puedes preguntarte que si se puede hacer una lectura del lenguaje probabilístico que sea objetivo y uno que sea probatorio, evidencial, ¿habría también una lectura correspondiente a una probabilidad subjetiva? Pues en esa lectura, si una cosa dices que es así, así, el condicionamiento es que tú crees en esa probabilidad, que tú tienes una creencia, una convicción en esa proposición. Esa sería la parte subjetiva. Yo me inclino a dudar que exista realmente esa lectura, o al menos no creo que haya pruebas sólidas para hacer ese tipo de lectura, pero tampoco pretendo presuponerlo aquí. Todo lo que digo aquí, con lo que yo he dicho, podría haber una lectura del lenguaje probabilístico que sea puramente subjetiva. Pero de ser así, yo creo que no tendría relevancia, pertinencia para nuestras preocupaciones actuales, porque aunque fuera así, una interpretación subjetiva tampoco va a justificar ninguna otra conclusión, ni una decisión
que diga vamos a incrementar una pena o a denegar la libertad condicional, porque esa lectura sería simplemente según la confianza que tenga la persona en concreto en la autenticidad de una afirmación, de una manifestación. Eso podría venir de cualquier lugar, podría ser irracional, podría estar basado en pruebas, así que la respuesta corta es que podría haber una lectura del lenguaje probabilístico basado en una probabilidad subjetiva. Lo dudo, aunque quizás exista, tampoco quiero presuponer en un sentido o en otro, pero si existe esa lectura, yo creo que no sería relevante, no sería pertinente para evaluar el riesgo de reincidencia en el derecho o más ampliamente los tipos de casos comentados en mi artículo. Thank you so Muchas gracias. La segunda pregunta que tenemos pedida es de Alan Limardo. Alan Limardo. Would you be so kind to stand up and ¿Podría levantarse y pedir la pregunta? Perfecto, ahora sí le veo. Gracias. Gracias por su presentación. Ha sido fantástica. Me pregunto, ¿cree usted que hay espacio para las reivindicaciones probabilísticas probatorias? Es decir, ¿no cree usted que en algunos casos, concretamente en los procedimientos penales, el rechazo o la negación a utilizar opciones o inferencia algorítmica guarda relación con una consideración moral o con algún otro tipo de consideración no epistemológica? Gracias. La pregunta es si puede haber alguna preocupación moral sobre el uso de inferencias algorítmicas. Y yo creo que en este sentido, sin lugar a duda, puede haber preocupaciones morales sobre el uso de estas inferencias morales. Si lo que estamos haciendo es obtener una inferencia de un algoritmo, si pasamos de un valor algorítmico a una valoración o conclusión de probabilidad o de peligrosidad, como digo en mi artículo, creo que hay un problema epistemológico claro, también moral, ¿verdad? Porque al fin y al cabo, estamos etiquetando a alguien como peligroso, que como digo en mi presentación, es un término altamente emotivo, tiene un efecto estigmatizador y estaríamos estigmatizando o etiquetando a una persona sin prueba. No tendríamos prueba para designar a una persona de esa manera y sería un error moral hacerlo. Además, si vamos a utilizar esta reivindicación de probabilidad objetiva para justificar dar pasos para reducir o para aumentar la pena o para denegar la libertad provisional, con el pretenso de que tenemos prueba sobre esa probabilidad objetiva de cometer un delito, yo creo que implica un problema moral, porque estamos tomando acción que pueden causar daño a otras y lo hacemos en base a pruebas insuficientes. Pero pasando al caso en el que simplemente estamos utilizando una reivindicación de probabilidad algorítmica, yo sostengo que no hay un problema epistemológico. A ver, podría haberlo, eso sí, porque quizás nos preocupe el algoritmo y cómo se ha desarrollado o validado el algoritmo. Muy a menudo deberíamos preocuparnos por ello, pero sí es posible que si estamos contentos con que el algoritmo es preciso y se ha validado adecuadamente, no hay problema epistemológico avanzando hasta llegar a esa conclusión. ¿Podría ser un problema moral? Sí. Posiblemente sí. Estoy abierto a esa posibilidad. Puede haber casos, y se ha debatido ampliamente en la bibliografía reciente, con conclusiones como que epistemológicamente puede ser justificado, pero no moralmente. Puede comportar problemas morales, incluso dar pasos más allá en base a esta creencia probabilística probatoria en relación con la imposición de condenas y libertad condicional. Uno de los motivos tiene que ver con una de mis respuestas anteriores, que es que muy probablemente esto podría exacerbar o reforzar estos patrones ya existentes de desigualdad. Espero que esto conteste la pregunta. Y ahora volvemos a otra pregunta por escrito. ¿Qué tipo de reivindicación de probabilidad probatoria puede garantizar una creencia completa? Es decir, ¿qué tipo de manifestación probabilística probatoria nos puede llevar a una creencia en algo?
Esto va más allá de lo que yo sostengo en mi artículo, pero a mi modo de ver, no nos podemos apartar de una constatación de probabilidad probatoria a creencia absoluta. Incluso si la probabilidad es alta o muy alta, esto no significa necesariamente que estemos justificados para creer algo a pies juntillas, ciegamente. Yo creo que uno de los modos en que esto se puede ver, supongo, es pensando en la prueba estadística. Creo que estos casos de prueba estadística son muy persuasivos. Pensemos en un caso no jurídico, ¿de acuerdo? Una lotería de 100 billetes y yo tengo el número 72. ¿Estaría justificado si creo que mi billete de lotería, aunque no se haya anunciado el resultado, creo que he perdido? Yo creo que no. No habría justificación en creer que he perdido la lotería, pero sí que estaría justificado pensar que es un 99% probable que no gane la lotería. En este caso, podemos constatar, en base a la probabilidad, de que no vamos a ganar la lotería, pero no es una creencia absoluta. No sé si esto acaba de contestar esta pregunta, pero la respuesta breve es: no hay ningún tipo de condición probabilística probatoria que valga, que sea suficiente para formar una creencia absoluta. Incluso si la probabilidad fuera del 100%, sí, pero aún así hay complicaciones que tienen que ver con los espacios de la probabilidad infinita, con posibles falsos, pero no entraré en ello. Gracias por aclarar y contestar esta pregunta. Ahora pasamos a una petición de Diego Dibenki. They are coming with the mic. Ahora le acercan el micrófono. Thank you. I'm gonna... Gracias. Tendré que hacer mi pregunta en español si le parece bien. Yes, I've seen what can happen. I will stop you if I'm Just not give getting him the, a Okay, moment. perfect. translation. Tell me if Yeah. it's working. Okay. is working. Bueno, muchas gracias. Yo estoy de acuerdo en que, si entendí bien el argumento, en que es ilegítimo el paso de la determinación de un riesgo a la predicación de una peligrosidad respecto a una persona. Entonces, la parte esa del argumento estoy completamente de acuerdo. Pero mi pregunta se vincula con la idea de que es legítima la inferencia en términos de probabilidad epistémica, de probabilidad, de evidential probability, respecto de el riesgo de que una persona actúe de un determinado modo. ¿Es okay? Yes. Y sigo. La pregunta es, yo creo que hay una diferencia entre predicar, en términos epistémicos, el riesgo de que ocurra un hecho cualquiera, como el colapso de un puente, y el riesgo de que una persona actúe de una determinada manera. Creo que las acciones humanas son hechos de un tipo bastante peculiar, y me preguntaba qué rol juega para ti el hecho de que aquello de lo que se predica el riesgo sea una acción humana y no un hecho ordinario. Y las preguntas acá son dos. Primero, ¿qué rol juega el libre albedrío? Que en este tipo de casos es algo que Amit Pundik, no sé si ya está aquí, ha trabajado mucho. Entonces la primera es esa, el rol del libre albedrío en términos de la inferencia de evidential probability de riesgo. Y la segunda tiene que ver, y lo que voy a hacer es muy osado, temerario quizás, con la idea de normalcy, porque la asimetría entre predicar el riesgo de un hecho cualquiera y predicar el riesgo de una acción humana, creo que se ve claro con el criterio epistémico de normalcy, que no creo que nadie lo haya trabajado tanto como tú. Y en el siguiente sentido, si yo predico, por ejemplo, que un puente va a colapsar, pasado el tiempo el puente no colapsa,
Yo necesito una explicación para ese hecho extraño del no colapso del puente. Pero si yo predigo que hay un riesgo de que alguien actúe de una determinada manera, por ejemplo, que reincida en la comisión de un delito, y esa persona no reincide pasado el tiempo, entonces yo no necesito ninguna explicación extraña, ¿sí? Entonces creo que hay una asimetría grande en términos, primero, de que en los hechos ordinarios no juega el libre albedrío, y segundo, en el hecho de que en los casos en los que se predica el riesgo de una acción, el criterio de normalcy juega un rol muy diferente. Gracias. Muchísimas gracias por esa pregunta. Estoy de acuerdo con usted en que si una persona ha cometido varios delitos en el pasado, eso no significa que ahora necesite alguna explicación especial si no cometen un delito similar en el futuro. Utilizando ese vocabulario de apoyo, esa prueba de comportamiento criminal en el pasado no apoya una conclusión de comportamiento criminal futuro. Sin embargo, muy a menudo sí podemos tener un apoyo de normalcy sobre cómo las personas se van a comportar. Un ejemplo sencillo de ello sería si una persona dice... Bueno, podríamos usar un ejemplo jurídico o uno mucho más mundano. Llegaré a casa antes de las 5. La conclusión es que esa persona llegará a casa antes de las 5. Y si todo va bien, no hay motivo por el cual uno piense que te esté mintiendo. Necesitamos algún tipo de explicación si no han llegado antes de las 5, ¿verdad? Quizás están en tráfico o cualquier otra cosa. Puede haber un apoyo para validar ese tipo de constataciones sobre el comportamiento de las personas. Pero dicho esto, predecir el comportamiento humano es muy difícil. Y quizás diferente de predecir si un puente se puede venir abajo, cosa que también puede ser difícil, ¿eh? Pero yo creo que eso contesta parte de su pregunta. No creo que haya una gran diferencia, una gran separación entre ambos conceptos, pero quizás también podemos hacer constataciones probabilísticas referentes al comportamiento humano y lo hacemos todo el tiempo. Podemos decir que una persona dijo llegaré a casa antes de las 5, seguramente lleguen a casa antes de las 5 y parece algo bastante legítimo, ¿verdad? Pero no creo que eso por sí solo genere tensión con la idea de la libre voluntad, el libre albedrío. Podremos describir probabilidades y sé que algo puede ocurrir. Se ha dicho que hay tensión entre libre albedrío y describir las probabilidades respecto de la acción humana. Es un concepto muy, muy interesante, un argumento muy interesante. Hay quienes que piensan... A ver, mi opinión es que perfectamente podemos describir las probabilidades respecto de acciones humanas sin... A ver, va a llegar antes de las 5. No estoy sugiriendo que esta persona no tenga libre albedrío, ¿verdad? O que tenga que llegar a casa antes de las 4 o de las 5. Simplemente es porque tienen libre albedrío, que han tomado esa decisión y ese compromiso. Y es por eso porque creo que llegarán antes de las 5 a casa. Pero un comentario general que me gustaría decir es que muy a menudo tenemos que ser cuidadosos al hacer constataciones probabilísticas sobre el comportamiento humano. Y sin lugar a dudas, cuando realizamos una constatación probabilística sobre un comportamiento futuro en base a cuál ha sido el comportamiento en el pasado, muy a menudo esas constataciones no tengan base, no tengan soporte, porque tomamos el comportamiento pasado como siendo mucho más indicativo que disposiciones estables de las personas. Y ha habido mucho en mi respuesta y espero que haya contestado al menos en parte a su pregunta. Y ahora Florencio Rimoldi, que también ha pedido hacer una pregunta. Le veo que está por allí. ¿Florencia? Yo quisiera saber si, acerca de la inferencia de 1, 2 y 3 y las diferentes interpretaciones, la probatoria, la objetiva, si
pasamos de peligrosidad o cambiamos la peligrosidad por la vulnerabilidad. Es decir, como una inferencia distinta. No lo acabo de entender. ¿Cambiar peligrosidad por qué? En el argumento de la premisa número 1 a la premisa número 3, en lugar de inferir peligrosidad, consideremos otras situaciones, como por ejemplo la vulnerabilidad de una persona. El mismo proceso. De tener datos probabilísticos, de no tener un trabajo. Incluso podemos considerar las mismas cosas que se han comentado en su obra. Es decir, si una persona, en lugar de ser un varón, es una mujer, en desempleo. No sé, las mismas consideraciones, pero refiriéndonos a la vulnerabilidad y no a la peligrosidad. Me refiero a una inferencia distinta, pero utilizando el mismo patrón de razonamiento. ¿Me sigue? La vulnerabilidad. ¿Ha dicho usted vulnerabilidad? Sí. Sí, aquí hablamos de una situación en la que las personas se encuentran en situación de vulnerabilidad y no tanto vulnerables. Eso es lo que quería decir. Parece ser algo objetivo. Queremos decir más que una interpretación probatoria, pero no queremos decir que la persona es vulnerable. Queremos hablar de una disposición contextual. Ser una persona frágil, quizás. En la luna, el mismo cristal no es frágil. Así que me pregunto si hay alguna imposible interpretación que permita pasar del 1 al 3, pero hablando de una situación de vulnerabilidad, para saber si puedo hacer algo con esa persona en particular. Gracias. Sí, es una pregunta muy interesante. Supongo que lo primero que diría, y creo que ya ha hecho referencia usted a ello en su pregunta, es que la vulnerabilidad... A ver, describir a alguien como estando en una posición vulnerable no significa atribuirles una predisposición, no es lo mismo que describir a alguien como peligroso. Así que, para estar en una posición vulnerable, quizás tenga que ver con la disposición de la persona, pero mucho que ver con el entorno, con los factores contextuales, es decir, el tipo de situación en la que se encuentran. Yo creo que de manera automática no nos podemos apartar de la peligrosidad a extraer conclusiones similares sobre vulnerabilidad. Yo creo que son factores muy distintos los que entran en juego. E incluso si tuviéramos una evaluación probabilística o algorítmica que establezca en qué situación una persona puede sufrir daño o daños de algún modo en concreto y si podemos pasar a una conclusión de vulnerabilidad, yo creo que todo ello dependerá de los tipos de inputs o información utilizados por ese algoritmo, la información introducida en el algoritmo, porque nos podemos apartar de esa situación a una constatación de probabilidad en la que es muy probable que esta persona sufrirá algún tipo de daño. Y quizás podamos llegar... A ver, sabemos que esto ya no está suficientemente especificado, ¿eh? Y podemos llegar a la conclusión de que es muy probable de que una persona padezca algún tipo de daño, dadas las circunstancias en las que se encuentra. E incluso podemos tener en cuenta hechos relacionados con las frecuencias poblacionales de personas en similares situaciones. Podríamos justificadamente inferir una constatación probabilística como esta. Y podría ser que pudiéramos llegar a una conclusión de vulnerabilidad. Yo creo que es una cuestión sumamente interesante. Son las cuestiones que hay que analizar en mayor profundidad, pero no podemos tomar lo que dije sobre peligrosidad y aplicarlo automáticamente a vulnerabilidad. No deberíamos. Todo depende de la situación. Puede ser muy distinta. Muy bien. Ahora seguramente la última pregunta por parte del público. Federico Arena ha pedido el turno de palabra. You're still... Aún tenemos tiempo.
Como prefiera, todavía nos quedan 5 minutos. En ese caso pasamos a una pregunta por escrito. Más allá de toda duda, parece ser un estándar que requiere creencia plena en la culpabilidad del acusado. ¿Esa creencia plena se puede poner sobre la prueba? Sí. Más allá de toda duda, es un estándar que parece requerir de una creencia plena en la culpabilidad del acusado. ¿Esta creencia plena puede depositarse sobre la prueba? Mi presentación no trataba sobre los estándares probatorios y tampoco era una determinación de la culpa, pero creo que demostrar la culpa de una persona más allá de toda duda requiere de pruebas que justifiquen una creencia en esa culpa, algo que requiere mucho más que no solo eso. En cuanto a si esto se podría justificar mediante la prueba, sí, sin duda creo que sí. Creo que puede haber pruebas que justifiquen una creencia plena en una culpa. Y se puede hacer más allá de toda duda. No sé si la intención detrás de esta pregunta es si, como en una puntuación de riesgo de un algoritmo... A ver, no creo que una puntuación de riesgo de un algoritmo pueda desempeñar este papel, ni mucho menos. Y no se utilizan estas clasificaciones o estos puntajes para poder demostrar culpa. Y yo creo que no debería utilizarse tampoco de esta manera. Muy bien. Entonces tenemos tiempo para una pregunta más. Cintia León Díaz ha pedido el turno de palabra. Muchas gracias. Sería en español la pregunta. We have 4 minutes, so Nos quedan 4 minutos, así que trate de ser breve. Bueno, en la cuestión de los riesgos que se tienen, ¿esto no sería o tendría una utilidad más fiable para las personas que se encuentran recluidas en los centros de readaptación y que incluso hasta antes de llegar a solicitar una libertad condicional, sino que sea como forma de tratamiento, ya que sean determinados ciertos grupos peligrosos o no tan peligrosos, que sean separados y que para esto sirvan este tipo de estadísticas? Le pido disculpas, pero no he acabado de entender toda su pregunta. No sé si quizás está preguntando acerca sobre algo que no he mencionado, pero es otro tema importante, o que es el uso de puntajes algorítmicos en decisiones sobre detención preventiva. Hay una pregunta sobre si estos puntajes o clasificaciones deberían utilizarse a este efecto. Hablamos de compromisos cívicos, personas detenidas por sus creencias, porque pueden ser una amenaza para sí mismos o para los demás. Y si las clasificaciones de riesgo pudieran desempeñar un papel. En este sentido, yo creo que parte de lo que he dicho en mi artículo puede trasladarse a ese contexto también. Pero hay un aspecto importante. La clasificación de riesgo solo puede justificar una probabilidad probatoria, pero no objetiva. Sin embargo, los objetivos de la detención preventiva se consideran desde un punto de vista distinto del castigo penal. Y yo creo que ahí radica una gran diferencia. Obviamente podemos considerar que los puntajes de riesgo algorítmicos son muy precisos en este contexto, pero no a los efectos de determinar una pena o una libertad condicional. Sé que su pregunta hablaba sobre libertad condicional y quizás sería consistente mantener que estas herramientas deberían utilizarse en el contexto de la libertad condicional, pero no para fijar la pena original o inicial. Y es porque quizás consideremos que la libertad condicional y la imposición de la pena tengan objetivos diferentes y las causas que pueden justificar una cosa no sean las mismas que justifiquen la otra. No intento defender ninguna postura en concreto, pero sí pienso que hay espacio lógico, en la lógica, para opinar sobre el uso, o el posible uso de este tipo de puntajes o clasificaciones.
pues nos hemos quedado sin tiempo, pero antes de cerrar esta sesión, les recuerdo que los organizadores sacarán una fotografía de grupo tan pronto haya terminado esta sesión. Así que, por favor, no abandonen esta sala, permanezcan en la sala, porque nos tomarán una fotografía de grupo a todos. Permítanme dar las gracias a nuestro ponente, al profesor Martin Smith, por su brillante presentación y por el esfuerzo en contestar todas las preguntas que le hemos planteado. Muchísimas gracias también a todos los participantes.